El deseado de todas las gentes, capítulo 81. El Señor ha resucitado. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, exactamente antes del amanecer. Cristo todavía estaba preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Las guardias romanas seguían velando. Y había vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo. Revestido con la panoplia de Dios, ese ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios lo precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Ahora, ¿dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal. Es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse. Huyen las huestes de las tinieblas y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados lo ven quitar la piedra como si fuese un guijarro y le oyeron clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanzas. Un terremoto señaló la hora en que Cristo
depuso su vida y otro terremoto indicó el momento cuando la volvió a tomar triunfante. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno, cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solo la tierra, sino también el cielo. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Se enrollarán los cielos como un libro. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía, pero en ocasión de la resurrección vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo. Has vencido a Satanás y a las potestades de las tinieblas. Has absorbido a la muerte en la victoria. Cristo surgió de la tumba glorificado, y la guardia romana lo contempló. Sus ojos quedaron elevados en el rostro del ser de quien se habían burlado tan recientemente. En ese ser glorificado contemplaron al prisionero, a quien habían visto en el tribunal y para quien habían trenzado una corona de espinas. Este era el que había estado sin ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes, y cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo. Este era aquel a quien habían clavado en la cruz y de quien los sacerdotes y príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza diciendo: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Este era el que había sido puesto en la tumba nueva de José. El decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre su sepulcro no habían podido impedirle salir. Al ver a los ángeles y al Salvador glorificado, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y tan prestamente como los podían llevar sus temblorosos miembros, corrieron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad, contando las nuevas maravillosas a cuantos se encontraban.
Iban a donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías, y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Esos soldados ofrecían una extraña apariencia. Temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad. Con dolorosa entonación dijeron: «Era el Hijo de Dios, quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamarlo Majestad del cielo, Rey de gloria». Los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. Caifás procuró hablar. Sus labios se movieron, pero no expresaron sonido alguno. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio, pero una voz los detuvo. Caifás había recobrado por fin el habla. Exclamó: «¡Esperen! ¡Esperen! No digan a nadie las cosas que han visto». Entonces se les dio un informe mentiroso a los soldados. Los sacerdotes ordenaron: «Ustedes digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, mientras dormíamos». En esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían decir los soldados que mientras dormían los discípulos habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, ¿cómo podían saberlo? Y si se probaba que los discípulos habían sido culpables de robar el cuerpo de Cristo, ¿no debieran haber sido los sacerdotes los primeros en condenarlos? O si los centinelas se habían dormido al lado de la tumba, ¿no debieran haber sido los sacerdotes los primeros en acusarlos ante Pilato? Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí mismos la acusación de dormir en su puesto. Era un delito punible de muerte. Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar su propia vida. ¿Acaso no habían cumplido su penosa vela con alerta vigilancia? ¿Cómo podrían soportar el juicio, aún por razones de dinero, si se perjuraban? Con el fin de silenciar el testimonio que temían, los sacerdotes prometieron garantizar la vida de la guardia, diciendo que Pilato no deseaba más que circulase un informe tal.
Los soldados romanos vendieron su integridad a los judíos por dinero. Comparecieron delante de los sacerdotes cargados con un muy sorprendente mensaje de verdad. Salieron con una carga de dinero y en sus lenguas un informe mentiroso, fraguado para ellos por los sacerdotes. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado. Aunque había condenado de muy mala gana al Salvador y con un sentimiento de piedad, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Con terror, se encerró entonces en su casa, resuelto a no ver a nadie. Pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia. Le contaron la historia que habían inventado y lo instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los centinelas con su deber. Pero antes de consentir en eso, él interrogó en privado a los guardias. Estos temieron por su seguridad. No se atrevieron a ocultar nada. Y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había sucedido. No llevó el asunto más adelante. Pero desde entonces no hubo más paz para él. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que él finalmente moriría. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra escapatoria que la continuación de su guerra contra Cristo. Cuando oyeron el informe de su resurrección, temieron la ira del pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo era un impostor al negar que había resucitado. Sobornaron a los soldados y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca. Pero había testigos a quienes no podían acallar.
Muchos habían oído el testimonio de los soldados en cuanto a la resurrección de Cristo. Y ciertos muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos y declararon que había resucitado. Fueron comunicados a los sacerdotes informes de personas que habían visto a esos resucitados y oído su testimonio. Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo temor. No fuese que mientras andaban por las calles o en la intimidad de sus hogares, se encontrasen frente a frente con Cristo. Sentían que no había seguridad para ellos. Los cerrojos y las trancas ofrecerían muy poca protección contra el Hijo de Dios. De día y de noche estaba delante de ellos esa terrible escena del tribunal en que habían clamado: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Nunca más se habría de desvanecer de sus mentes el recuerdo de esa escena. Nunca más volvería a sus almohadas el sueño apacible. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo, diciendo: «Tu Padre te llama», el Salvador salió de la tumba por causa de la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras: «Yo pongo mi vida para volverla a tomar». Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había dicho a los sacerdotes y príncipes: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: «Yo soy la resurrección y la vida». Únicamente la deidad podía pronunciar esas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más insignificante, todos son abastecidos por la fuente de vida. Solo el que es uno con Dios podía decir: «Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo». En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper las ligaduras de la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que dormían. Él era el anticipo de la gavilla mecida, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Por más de 1000 años
se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se mecía la gavilla de primicias delante de Jehová, como acción de gracias. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es tipo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Su resurrección es tipo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba a una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran quienes habían sido colaboradores con Dios y quienes, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos del ser que los había resucitado de los muertos. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, ya no son cautivos de Satanás, los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté, y nunca más vean la muerte ni experimenten dolor. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, declarando: Cristo ha resucitado de los muertos, y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la verdad de las palabras: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía: despertad y cantad, moradores del polvo,
porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él desee. Está investido con el derecho a dar inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Está investido con el derecho a dar inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a quienes dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero.
La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a quienes dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero.